Hola a todos los que se conectan con esta segunda versión de Detrás del Podcast, este espacio que nos hemos inventado desde Acorde, no solo para acompañarnos durante la cuarentena, para sumergirnos en los podcasts de nuestra casa. Y hoy sí que nos vamos a sumergir porque ya saben, nuestros invitados se la pasan buceando entre los temas complejos de la política internacional. Ellos son Sandra Borda y Daniel Poveda, creadores de Buceando en el Naufragio, un podcast que nació en septiembre de 2019 y que tenemos la fortuna de producir en Acorde. Hola Sandra, hola Daniel, me encanta que estén conectados hasta ahora, ¿cómo están? Hola, hola a todos, es un gusto verlos por acá. Mil gracias Lorena por acompañarnos, por esta idea. Y pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos por acá. Tengo un poco como de pánico escénico que se suponía que no pasaba en estos escenarios, pero bueno, ahí vamos. Qué gusto verlos a todos. Sí, Pero muchas no creo que gracias. sea nada diferente, perdón, Daniel, diferente a lo que haces en clases todo el tiempo, ¿no? Ahorita deben estar en clases virtuales. Sí, es una cosa, yo alguna vez le decía a alguien que es muy parecido a cuando uno hace televisión, que finalmente lo que tiene enfrente es un aparato, Ujú. y entonces eso, por lo menos en mi caso, reduce un poco la ansiedad, pero es que acá sí se ven caras y todo, entonces es más asustador. Por supuesto. ¿Y tú cómo estás, Daniel? También más tranquilo, por lo que veo. Sí, sí, Lorena, muchas gracias por la invitación. También nosotros quedamos muy contentos después de hacer el show en vivo. Entonces, pues en la cuarentena, digamos que esto es lo más cercano que podemos lograr y pues lo máximo que se puedan abrir esos espacios. Sí, este es un espacio en el que precisamente queremos compartir con los realizadores de podcast, con los oyentes. Hay muchos oyentes de Buceando en el Naufragio que nos contaron que están interesados en esta conversación también para conocer todo el proceso y también es ese espacio para mantenernos conectados a pesar de que el aislamiento social no nos permite estar tan cerquita. ¿Y cómo le ha ido el podcast en esta época de cuarentena? ¿Sigue funcionando? Contémosle a la gente qué está pasando. Daniel, hazle pues. Pues estamos en cuarentena. Ya próximamente van a poder recibir nuestro episodio que acabamos de grabar ayer. Al principio pues nos tocó organizar un poco de cosas. Afortunadamente pues tuvimos la ayuda de Acorde con los micrófonos y tal. Va a ser una versión más casera, pero no importa. Vamos a seguir grabando, vamos a seguir sacando episodios. Ya se podrán imaginar cuál es el tema del primer episodio. Vamos a hablar del COVID-19, un poco sobre cómo han reaccionado distintos países alrededor del mundo. Entonces, yo creo que esperamos ver ese episodio esta semana. Nos demoramos un poquito adecuándonos, pero ya estamos amañados y el próximo también lo tendremos con la cuarentena alargada. Seguro que habrá otro episodio al menos así. Porque nos quedan 3 semanas como mínimo por delante. Yo les recuerdo a todos los que están conectados que Sandra Borda es actualmente profesora asociada al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, es politóloga de esta misma universidad, tiene maestrías en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago, otra en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin y un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Minnesota. Y Daniel Poveda es politólogo, también es magíster en ciencia política y en estudios internacionales de la Universidad de los Andes. Y como les decía, miren que buena parte de las personas que nos acompañan nos dijeron que quieren conocer como todo ese detalle y todos esos pasos del proceso creativo de ustedes. Y nos lo dijeron en el momento de la inscripción. Más adelante, les cuento, vamos a tener un espacio para que hagan sus propias preguntas. Vamos a habilitar una función que tiene esta herramienta Zoom y es la de poder alzar la mano cuando les indiquemos, por favor, ustedes nos cuentan si tienen alguna pregunta, les habilitamos los micrófonos y pueden participar porque la idea es que esta conversación la hagamos entre todos. Pero así como Sandra y Daniel siempre inician sus episodios, les propongo que empecemos pues por el comienzo. Y ese comienzo tiene que ver con esa historia de esa relación que ustedes dos, Sandra y Daniel, han creado, esta relación profesional, porque es muy interesante el poder ver cómo se pueden crear podcasts en equipo. Sandra, cuéntanos cómo nace esta relación. Uy, ya ni siquiera me acuerdo. ¿Desde hace cuánto? Dios mío, qué cantidad de tiempo.
Daniel y Sí. yo, por supuesto, nos conocimos en la Universidad de los Andes. Y Daniel hizo su pregrado en ciencia política, entonces, pues este es el momento de revelar que fue alumno mío, cosa que a mí no me gusta contar mucho, simple y sencillamente para que no hagan las matemáticas. Entonces, en los Andes nos conocimos ya después de que Daniel se graduó tanto de su pregrado y de su maestría, seguimos hablándonos porque Daniel también fue monitor en varias de mis clases y digamos que este semestre surgió como un grupo de amigos bien interesantes que pues estaba siempre muy, muy pendiente como de temas internacionales. Y simultáneamente yo había hablado con Lucho varias veces. Realmente la idea de este podcast es más de Lucho que de cualquiera de nosotros, de Lucho Sarmiento, el jefe pluma blanca detrás de Acorde, Sí. porque me había sugerido en varias ocasiones, habiendo visto como el trabajo que hago en medios de comunicación, pues que me le midiera a un podcast sobre temas internacionales y la verdad fue que yo le di muchas largas al asunto, en una muy buena parte porque porque me fascinaba la idea, pero quería que fuera algo un poco distinto al formato de podcast a los que hemos estado acostumbrados, que son, Ujú. digamos, charlas con personas expertas, conversaciones que son un poco informales. Yo quería, yo, yo quería una cosa un poco más rígida, haciéndole honor a mi carácter. Entonces, quería un poco más de contenido, quería que el contenido fuese un contenido mucho más trabajado, digamos un grupo de preguntas o una discusión guiada. Quería un libreto para ponerlo claro, quería algo, contarle una historia a la gente sobre temas internacionales y en eso, pues por esa misma época conversé con Daniel, le conté de la idea y Daniel, que ya estaba metido de cabeza en el mundo de los podcasts y los había oído todos y se sabía todos los formatos, todas las fórmulas y todas las cosas, porque realmente el estudioso de este paseo es él, no yo. Eh, entonces, digamos, me acompañó, me dio muchas ideas para mejorar la cosa y realmente, pues desde hace ya bastante tiempo, desde el inicio mismo, digamos, la cabeza y el cerebro detrás de los libretos de Buceando en el Naufragio es más bien Daniel, que ha hecho un trabajo además interesantísimo formándose como podcastero, y tratando de aprender cada vez más cosas para brindarle a la gente que nos está escuchando un ambiente más distensionado, pero también un ambiente como de aprendizaje y de análisis, una cosa un poquito académica, diría yo, sin que Sí, necesariamente sea aburrida. claro. Daniel, ¿y tú por qué terminaste o por qué estabas ya metido de cabeza en el mundo del podcast? ¿Cómo fue eso? Pues realmente, pues ya hace mucho tiempo que vengo escuchando de distintos géneros, de distintos temas, etcétera, yo creo que desde ya por ahí unos 10 años que venía siguiendo, ya sean profesores, comediantes, etcétera, todas las personas que han como aprovechado este nuevo medio para contar sus ideas, para contar sus experiencias, etcétera. Entonces, como lo dijo Sandra, pues habían tantos formatos, tantas cosas y ha ido evolucionando y digamos en este último año también ha llegado a Colombia y ha empezado como todo este boom de podcast de todos los temas. Y algo que yo sí quiero resaltar es que pues Sandra y Lucho desde un principio encontraron como un vacío, al menos, en temas internacionales, en temas de política internacional. Al menos no había un podcast que parecía, pues que yo conozca, al menos, que tratara de esos temas. Y sobre todo que a veces son temas un poco espinosos, que las personas a veces no creen que son muy atractivos, no son tan interesantes. Entonces nosotros también queremos poner un formato que sea más amigable. Uno de los elementos más importantes para mí de algunos de los podcasts que nosotros seguimos, como el de Revisionist History de Malcolm Gladwell, The Daily de The New York Times, es que la historia es también tomar una noticia, pero es que no solo una noticia, sino convertirla en una historia, empezar a unir todos estos hechos y entregarse de la manera más amigable. Y también una de las cosas que resaltaba Sandra desde un principio era que fuera corto, que no podía ser un podcast de 2 horas, de 2 horas y media, como hay también algunos, pero Ujú. tenía que ser 20 minutos. Nos hemos extendido en algunas ocasiones, pero Por intentamos, culpa de Daniel, principalmente. vamos a apuntarle a los 20 minutos, sí. Sí.
La apuesta es 20 minutos. Ok. Sí, sí, digamos, ese siempre es como el objetivo cuando estamos escribiendo el guión, pero a veces nos extendemos porque no queremos entrar en detalle con algunas cosas y bueno, nos dejamos llevar un poco por el tema, entonces por eso es que hemos sacado unos episodios un poco más largos que otros. Hay dos explicaciones para eso de los 20 minutos. Hay un montón de artículos como psicología del aprendizaje y demás que siempre señalan que el span de atención de los seres humanos sin interrupciones de 20 minutos. Es decir, que después de 20 minutos la gente empieza a pensar en otras cosas y se interrumpe un poco eso. Y hay otra teoría que es una teoría mucho menos científica, pero que me la mencionó alguna vez un amigo mío, y es que 20 minutos es lo que dura el paseo del perro. Entonces, ese es el momento perfecto para escuchar el podcast mientras pasean el perro. Claro, pero hay algo también muy interesante y es que además de la apuesta por el tiempo, pareciera que también otra forma de captar la atención de la gente tiene que ver con la elección del formato. Este es un podcast que los que lo escuchamos sabemos que tiene como propósito ayudar a desenredar esos grandes temas de la política internacional. Muchos son muy, muy, muy complejos y ustedes a través de una historia nos ayudan a bajarlo, ¿no? A entenderlo y al entender por qué pasan ciertas cosas. ¿Ese propósito lo tenían definido desde el principio o cómo fue ese tema? Porque tú lo decías, Sandra, hay muchos podcasts de conversación, hay muchos podcasts de análisis con invitados y tipo panel. ¿Cómo fue esa decisión de esto se va a transformar en una historia y qué tan fácil además fue llevarlo a cabo? Sí, yo creo que había como dos preocupaciones grandes y en esto tuvimos hartas conversaciones desde el comienzo y después leyendo los comentarios de la gente también con Daniel, porque digamos, la primera preocupación es que en Colombia hay en los medios de comunicación tradicionales y en otros lugares hay mucho formato de opinión. Y eso está bien, digamos, a mí me parece chévere que cada vez haya más y más voces y más como outlets de opinión. No me gusta tener como opiniones monopólicas ni ese tipo de cosas, me parece fantástico, pero con los temas internacionales existe un problema grande y es que como no hemos estado tradicionalmente expuestos a esos temas, pues opinar sobre ellos resulta un ejercicio mal informado. Entonces, digamos, la idea que teníamos desde el comienzo era que era importante primero más bien hacer el ejercicio de llamarle la atención a la gente sobre estos temas, es decir, tratar de seducirla un poco alrededor de la idea de que los temas internacionales no solamente son temas de los que tienen que estar enterados como ciudadanos porque los afectan directamente, sino que son temas chéveres. Digamos que es interesante aprender de ellos y que es interesante estar parándole bolas a lo que está sucediendo en el sistema internacional, pero nuestros medios tradicionales informan muy mal sobre los temas internacionales. Esa nunca ha sido su prioridad. Entonces, lo que queríamos era un ejercicio medio informativo, medio explicativo. Esto tiene mucho de docente también, mucho de desmenuzar exactamente qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Y al final un poquito de análisis, de propuestas del análisis, pues como para irnos entrenando un poco en la tarea de construir ideas y de construir opiniones sobre estos temas. Pero tratándose de una cosa, de un espacio en el que la gente le para como tan pocas bolas, me parecía que si hacíamos un ejercicio de opinión, pues íbamos a terminar dando opiniones muy superficiales porque pues realmente no estábamos conectados con ese tema. Entonces, lo que creo que estamos buscando es tratar de construir un poco de masa crítica alrededor de los temas internacionales para que luego sí entremos en el ejercicio de opinar mucho sobre ellos, pero una vez estemos más conectados. Claro, y Daniel, ese proceso de ya más llevándolo a la práctica, de volver un tema, porque los temas pueden ser muy generales, tipo el juicio político a Trump. ¿Cómo vuelve uno un tema como esos o un tema como el Brexit, que son tan complejos, una historia? ¿Cómo es que se siente y se vuelve una historia en donde ocurren cosas, donde están pasando todo el tiempo temas, donde hay personajes? ¿Cómo es eso, Daniel? Bueno, digamos que desde un principio algo que nos ha favorecido bastante con Sandra es que casi que ni siquiera nos toca hablar cuál es el tema que vamos a tratar, como que aparecen las noticias y de repente Sandra y yo ya sabemos, este va a ser el tema, eso es de lo que vamos a hablar, porque, no sé, es una noticia de coyuntura, es algo que sabemos que
pues va a ser el spotlight de todos los medios de noticias y eso. Ahora, digamos que crear la historia y armarla es casi que un trabajo de tiempo completo y hay distintos componentes. El primero es obviamente identificar la noticia. La gente se engancha con el podcast porque hay una noticia en específico. Sabemos que empezó el impeachment de Trump, por ejemplo, por el caso que tú diste, pero detrás de eso es, bueno, ¿qué significa el impeachment? ¿Esto de dónde viene? ¿Esto cómo empezó? En fin. Y básicamente lo que hay que hacer es dejarse llevar por la noticia, empezar a indagar más y más y más y ver qué tan en el pasado puedes irte y para ver desde dónde empezar a construir esa historia. También, en parte, bueno, digamos, uno arma eso, intenta armar una línea del tiempo. Hemos intentado, digamos, enfrentar estos temas de distintas maneras y intentar construir la historia lo más atractivo posible y también lo más informativo y explicativo posible, también para tener ese componente de docencia. Ahora, hay otro componente que también es muy importante, que lo mencionaba Sandra al principio, y es que con los años, desde que estaba en la Universidad de los Andes, pues hemos también construido amistades valiosísimas, importantísimas. Entonces, otro componente de todo esto es compartir esa idea, decirle a mis amigos más cercanos, bueno, ¿qué le parece esta historia que vamos a contar en Buceando el Naufragio? ¿Qué le parece que lo vayamos a analizar de esta forma, de esta otra forma? Y normalmente esa persona va a responder con alguna idea. Es que yo vi este artículo la semana pasada sobre ese tema, de pronto no lo revisaste. En fin, y empezar a coleccionar toda la información que podamos para poder finalmente ya meterlo en el espacio que tenemos y que le dedicamos al episodio. Ahora bien, digamos, hay ocasiones en que nos toca, obviamente, elegir cuánto detalle vamos a entrar en cada episodio, pero pues ya le hemos ido cogiendo el tiro con cada capítulo que va pasando. Además, otra cosa también interesante es que, también, como dije antes, intento que personas de otras disciplinas también lo lean o que también me cuenten qué les parece esa idea, porque algo que a nosotros nos parece importantísimo es también nuestra audiencia, nuestro público. Y claro, van a ser politólogos y van a ser internacionalistas porque así nos hemos formado nosotros y los temas son de política internacional, pero también queríamos que fueran episodios que pudiera escuchar todo el mundo que le interesara el tema y que no necesariamente tiene que haber estudiado ciencia política o haber estudiado relaciones internacionales, sino que, mejor dicho, todos estos temas los puede absorber una persona que no necesariamente tiene esa formación y que pudiera ser masivo en ese sentido. Entonces, uno le puede preguntar a unos amigos economistas que me han ayudado muchísimo porque le agregan su perspectiva al episodio y, digamos, colaboran con ese sentido de agregar todo lo que podamos y de construir esa historia, igual con otros amigos politólogos, etcétera. Entonces, también aprovecho para hacerles un agradecimiento porque han sido un apoyo gigantesco y han ayudado a formar y convertir Buceando en el Naufragio en lo que es. Claro, Sandra y yo somos los que lo hacemos, pero ellos son las personas que nos ayudan al menos a destacarnos un poco entre todos los podcasts que hay. Y yo, Lorena, solamente añadiría una cosa, es que parte de la función de pensar el podcast como una historia que queremos contar tiene que ver justamente con la necesidad que hemos identificado desde el comienzo de superar un poco la audiencia de politólogos e internacionalistas, que por supuesto pues, que siempre están ahí, son fantásticos y nos dan grandes ideas y demás, pero lo que nosotros queremos es que así como hay gente con cualquier profesión que habla de política colombiana y que ve noticieros y quiere comentar sobre los temas, que tengan exactamente la misma habilidad para hacerlo sobre temas internacionales. Entonces, evitamos al máximo la jerga profesional, ¿no? Que es el enemigo número uno de estas cosas, porque eso pierde totalmente, digamos, la atención que pueda generar la gente, y más bien tratamos de construir, y de eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Daniel se ha hecho un duro en eso, porque eso es dificilísimo, tratar de construir una historia que sea lo suficientemente lineal y lo suficientemente atractiva como para que la gente no se distraiga y se nos vaya del rollo que le estamos echando. Ese sitio es donde está el truco de un podcast como este, porque en una conversación es más fácil, en una conversación habla una persona, luego habla la otra, no sé qué, entonces obligan al oyente a estar prestando atención con mucha más facilidad.
cuando se opta por contar una historia y además por contarla, digamos, prestándole mucha atención al guión, es un poco más difícil que la gente se quede ahí y no se distraiga mientras está escuchando. Siempre al comienzo, Daniel se acuerda que nos criticaban muchísimo eso, ¿no? Eres como, pero tienen un guión, están leyendo, ¿por qué no improvisan más? ¿Por qué no charlan más? Y yo le decía a Daniel, yo creo que con el tiempo nos vamos a ir soltando, improvisando un poco más, pero yo sí creo que la esencia del podcast está justamente en que tiene un guión. O sea, este podcast sale después de que están escritas más o menos entre 8 y 10 páginas, con detalles concretísimos y con una secuencia temporal clarísima, que es la que seguimos en lo que ustedes escuchan. Claro, ¿y qué otros elementos, Sandra y Daniel, creen que tiene el podcast que están diseñados para enganchar a la gente? Por ejemplo, hablemos del inicio. ¿Cómo piensan ustedes el inicio? Porque al escucharlo tengo esa sensación de que tiene ingredientes diseñados para decirle a la gente un momentico, no te me vayas, quédate hasta el final. ¿Qué estrategia utilizan? Esa estrategia de Daniel, ya lo saben, nos la copiamos, ¿no? Nos la copiamos de Revisionist History de Malcolm Gladwell, y es una estrategia que a mí me gusta mucho, porque además así funciona la metodología de ciencias sociales. Mi clase de fundamentos de metodología, que además la estoy dictando este semestre, empieza diciéndole a los estudiantes, identifique un problema, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos en el podcast es al comienzo decirle a la gente, mire, aquí hay un lío, aquí hay algo que está pasando que es raro, que no debería estar pasando, que le genera algo de disonancia cognitiva, es un conflicto internacional o es, digamos, una política absolutamente disfuncional. Aquí hay algo que está pasando que es raro y que no debería pasar. Y ese es nuestro primer gancho, que es el primer segmento del podcast, que es el problema. Por ejemplo, Daniel. un ejemplo, Sandra, un problema que hayan identificado en un podcast. Pues es que todos tienen unos problemas enormes, ¿no? El primer podcast que hicimos, que fue sobre el Brexit, utilizaba esa fórmula como de la forma más efectiva posible. Es como un país toma la decisión de salirse de la Unión Europea sin tener ni la menor idea de qué es lo que está haciendo, que es una cosa absurda. Es como, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo es posible? Además, no lo toma una élite política, no toma la decisión un par de mandatarios, no, es un país completo haciendo una movida kamikaze que uno dice, pero por Dios santo, ¿cómo puede suceder esto? Y ese problema es lo que nos empuja entonces a hacerle un seguimiento muy lineal de cómo se va gestando la actitud inglesa, la actitud del Reino Unido frente al Brexit y cómo terminan en el escenario tan absolutamente disfuncional y nocivo en el que terminaron. O sea, identifican el problema y ahí es cuando Sandra dice, ¿cierto, Daniel? Iniciemos por el comienzo. Y se van normalmente muchos años, ¿cierto? Se devuelven muchos años y empiezan por el principio, pero además con muchos elementos sonoros. ¿Cómo es esa selección de los audios para que acompañen la voz de ustedes? Hágale, Daniel, empecemos por el comienzo. Bueno, realmente el enfoque es en crear la historia. Esa es nuestra prioridad, en identificar el problema, plantear por lo general una pregunta, así no sea, digamos, explícitamente una pregunta, es crear ese, casi que, sí, esa disonancia cognitiva, de que el oyente se esté preguntando por qué está sucediendo, no, algo no cuadra, ¿no? Algo no cuadra y eso es lo que intentamos buscar en todos los episodios. Después de eso construimos la historia lo mejor posible y muchas veces a lo largo en que se va construyendo esa historia, me pregunto, ojalá haya un clip de Maduro diciendo esto, ojalá hayan grabado a Donald Trump diciendo lo otro, y ahí empieza toda la investigación buscando los discursos de estos personajes que terminan dándole, pues, obviamente un color muy distinto y muy particular al podcast, sobre todo porque cuando, digamos, en general cuando se habla de política internacional, uno cree que de pronto es muy rígido y de pronto es difícil de acceder y es difícil de entender y ese tipo de cosas ayudan a que el oyente y pues que uno mismo también disfrute el proceso de contar una historia, ¿no?
bueno, en todos los episodios intentamos hacerlo, encontrar los audios más particulares, más extraños, más chistosos, también como para contrastar con nosotros que estamos contando una historia. Pero uno de los ejemplos, digamos, más particulares de todos fue cuando estábamos haciendo el episodio sobre la elección de secretario general para la OEA. Y cuando estábamos revisando eso, encontramos una carta que había hecho Almagro, donde hacía una referencia, donde citaba a Bob Marley. Una cita que después ni siquiera pude encontrar Sí. que fuera auténtica de Bob Marley, pero así lo puso y así lo dirigió una carta oficial de la OEA al Comité Electoral Venezolano. Y cuando vi esa cita, como tal, la cita y la historia no contribuye a explicar el fenómeno que estamos intentando explicar, pero es algo que, pues, que a mí me sorprendió, es algo que lo hace más interesante y ahí mismo lo mencionamos. Ahí mismo lo mencionamos en el podcast y claro, pues obviamente con la ayuda de la edición de Acorde y con el equipo y con Dayan y con Jan, pues pusimos la canción de Bob Marley en el fondo. De pronto estamos caricaturizando un poco a Almagro, a Luis Almagro, pero pues es algo cosas que suceden que uno jamás creería que pasarían. También está el discurso cuando Maduro dice que se pueden meter la carta democrática por donde le quepa. Y cuando vi la noticia y cuando encontré la noticia de eso, dije, por favor que esté grabado ese audio y por favor que esté. Y lo encontramos y ahí está y lo agregamos. Entonces, la historia es la que nos lleva a buscar los audios, más que todo, no tanto al revés, sino cuando estamos construyendo la historia, hay unos momentos que queremos registrar y que ojalá los encontremos y los podamos incluir. Y Pero por por lo que fortuna el mundo está lleno de políticos que dicen barbaridades, entonces esto aburrido no se va a poner nunca. sí, sí, Sandra, y también por lo que dicen, también es como un ejercicio de humanizar, ¿no? De humanizar a todos estos personajes que quizá se ven muy lejanos y no ponerlos como de carne y hueso, eso se lo plantearon. Sí, yo creo, digamos, yo tengo que confesar que más que el ejercicio de humanizarlos es el ejercicio como de construir una lectura muy crítica de qué es lo que están haciendo. Okay. Porque yo creo que, y creo que en eso coincidimos Daniel y yo completamente, digamos, aquí la idea tampoco fue nunca contar una historia absolutamente aséptica, ¿no? Y absolutamente despojada de, pues como de nuestros propios tintes y de nuestros, o sea, de ahí todo el tiempo se están colando unas líneas de un sarcasmo que son a veces un poco duras, porque esto tampoco es una historia hiperobjetiva e hiper, eh, como digo, aséptica. De lo que se trata es de hacer una lectura crítica de lo internacional, obviamente basada, digamos, en las ideas que Daniel y yo tenemos en la cabeza, y creo que en eso también hay una virtud grande y es que pues se construye no solamente información y se construye no solamente como difusión de los temas internacionales, sino que ahí también estamos tratando de construir un poco análisis y formas de hacer análisis para que tengamos, que es al final el último objetivo del podcast, tengamos una discusión un poco más informada de los temas internacionales. Yo siempre le decía a Daniel que una de las grandes críticas que yo le hacía a los medios de comunicación nacionales es que cada vez que presentaban una historia internacional siempre tenían que buscar un colombiano para poder atraer la atención de la gente. Entonces, un tsunami, hay que buscar el colombiano que estaba sentado en medio del tsunami o si no, nadie le va a importar la noticia. Lo que está pasando con la pandemia. Fíjense que el ejercicio de los medios siempre es buscar dónde están los colombianos en cada lugar. Claro que esto es un poco distinto porque es un tema humanitario, pero si ustedes se fijan en el encubrimiento de los temas internacionales, siempre están buscando el colombiano que está presente. Y yo le decía a Daniel que parte de lo que tenemos que hacer en este ejercicio es que la gente se interese por los temas internacionales en sí mismos y que abandonen un poco la pose parroquial de acuerdo con la cual esos temas son solamente importantes porque están vinculados con Colombia. Yo creo que hay montones de temas internacionales que tienen una importancia y un interés intrínseco, que no necesitamos todo el tiempo estarlos vinculando, digamos, con lo que ocurre acá para resaltar su importancia. Entonces, parte de lo que estamos tratando de hacer es llamar la atención sobre estos temas, utilizando los temas mismos y utilizando como sus particularidades y sus características intrínsecas, ¿no? Claro,
me quedo siempre con la sensación cuando los escucho de que ustedes son expertos en todos los temas sabidos y por haber, pero la pregunta va orientada hacia cuáles han sido esos quizá temas más desafiantes, porque Daniel me contaba off the record que sí hay algunos que son un poco más complejos. Sandra, para ti, Claro. ¿cuáles han sido? No, a mí me fascina eso porque la situación en la que uno está como internacionalista en este país es que cada vez que sucede algo en el mundo siempre llega una llamada de un periodista de un medio diciendo, porfa, échame una mano con un análisis sobre este tema. Y claro, lo internacional, digamos, es el mundo completo. Entonces, presumir que uno sepa de todos los temas que están pasando en todo el mundo, pues es una presunción supremamente arriesgada. A mí una vez me llamaron a preguntarme sobre un apagón en la India. Yo no sé de apagones ni sé de energía eléctrica y prácticamente sé lo que alguien con muy poca cultura general puede saber sobre la India. Yo no sé tanto sobre la India. Probablemente a través de novelas y películas me he enterado de algo, pero no más. Entonces claramente hay trabajos y eso básicamente lo que significa es que no podemos escoger hablar solamente de los temas que conocemos. A pesar de que siempre tenemos esa inclinación y nos toca ponernos la camisa de fuerza, porque Daniel y yo tenemos un tema favorito, que es el tema de política estadounidense, y en época de elecciones solo queremos hablar de elecciones gringas y solamente queremos hablar de Trump y solamente queremos hablar de las primarias de Estados Unidos porque es el tema que más conocemos y es el tema que más nos gusta, pero eso lo tenemos que amarrar y lo tenemos que frenar constantemente porque hay un montón de temas sobre los que no sabemos tanto, en los que nos toca meternos, digamos, en un ejercicio investigativo mucho más denso y que requiere mucho más trabajo que los otros casos. Los de Estados Unidos, digamos, como todo el tiempo estamos leyendo noticias de lo que está pasando, pues se escriben mucho más fácil, pero yo creo que Daniel está de acuerdo conmigo cuando hicimos ese de las elecciones en Israel, fue como, santo Dios, ¿en qué nos estamos metiendo? Porque nos tocó empezar a leer desde el comienzo. Y eso implica mucha investigación, pero yo creo que el esfuerzo vale la pena, porque también es un intento por expandirnos un poco, por tratar de conocer sobre otros temas, y es el ejercicio de tratar de convencernos a nosotros mismos y convencer a nuestra audiencia de que el mundo siempre será mucho más grande de lo que nos imaginamos. Sí, para ti, Daniel, esos temas desafiantes, ¿cuáles han sido? No, pues como te decía en nuestra llamada, el de elecciones en Israel fue uno de los más complicados, eso sí, sin duda. Sobre todo porque, pues digamos, ahí el problema que nos planteamos también apareció en nuestras propias dudas, ¿no? ¿Cómo es que se repiten elecciones en Israel? ¿Por qué está sucediendo eso? Y por eso es que es un déjà vu y así lo tratamos, un déjà vu político, porque no que las elecciones ya habían pasado antes, entonces terminamos cogiendo ese tema y empezamos a tratarlo. Claro, nosotros afortunadamente pues tenemos la ventaja de tener las herramientas de poder deconstruir y desmenuzar esos temas con un poco más de facilidad, pero, y esto, si no estoy mal, lo decía Sandra antes, pero siempre vamos a ser nosotros los que aprendemos más que el propio público, que el propio oyente, que el propio estudiante. Porque pues nuevamente cuando nos metemos y de verdad que estamos buceando en varios de estos temas, sobre todo en el de Israel fue claramente uno de los más difíciles. El episodio que grabamos ayer de COVID-19 también fue muy difícil de hacer, sobre todo porque es un tema tan sensible, tan difícil de tratar, tan difícil de contar, también tan amplio. Y cuando queremos hablar de las implicaciones internacionales del COVID-19, pues fenómeno más internacional que ese, pues de pronto no hay ninguno y no ha pasado ninguno en este año. Y seleccionar y construir la historia, pues es supremamente difícil. Ahora bien, en el de elecciones de Israel es porque simplemente es un tema que lejano, por el cual ninguno de los dos no nos habíamos acercado antes, pero asimismo pues fue un ejercicio supremamente enriquecedor para nosotros de construir y de hacer, ¿no? Entonces, así es, el de COVID-19 pues es difícil también por su naturaleza y también por la dificultad, digamos, hasta tristeza que nos dio al hacerlo, porque es un tema que nos está impactando en este momento y que pues impacta a otros de una manera muchísimo más complicada y mucho más difícil que, pues, que a nosotros, ¿no? Entonces, hay algunos temas que son más desafiantes que otros, por supuesto,
supuesto, sin duda. Y hay que saber, como lo decía Sandra al principio en los primeros episodios, pues que en este proceso estamos aprendiendo todos, no solamente el público, no solamente el oyente, sino también Sandra y yo. Sí, yo Buenísimo. solamente le añadiría eso que dice Daniel y que olvidé decir en primera instancia, que hay varios capítulos. Ese de Israel, por ejemplo, es un buen ejemplo en donde la ayuda de los expertos en los temas ha sido fundamental. Sí, Digamos, la fortuna que Daniel y yo tenemos es que ambos somos súper cercanos al trabajo académico que se ha hecho en muchos temas internacionales en Colombia. Entonces, pues conocemos a la gente, digamos, tenemos en la cabeza el mapa de quién sabe de qué. mm, Entonces, digamos, como decía alguien por allá hace mucho tiempo, lo importante no es saberlo todo en la vida, sino saber quién sabe qué cosa. Ujú. Y eso es clave porque los analistas y los internacionalistas nos ayudan un montón. Esos capítulos, por ejemplo, el capítulo sobre las protestas en América Latina, en donde pudimos traer politólogos y sociólogos de varios de estos lugares de América Latina, los chilenos, los uruguayos, los colombianos, que nos ayudaron a interpretar y a entender un poco lo que estaba sucediendo. Ellos son fundamentales para este trabajo y además lo hacen, la ayuda que nos prestan, nos la prestan sobre la base del puro y físico colegaje y en algunos casos, pues por la amistad que existe y nada más. Entonces, ayudan muchísimo porque sobre todo en la última sección, que es donde tratamos de ponerle análisis a los temas, a nosotros se nos ocurren unas cosas, pero creo que estos académicos que nos han venido colaborando en varios de estos capítulos hacen un trabajo fundamental, nos ponen a ver cosas distintas y nutren, digamos, el trabajo que se hace en Buceando en el Naufragio de una forma absolutamente increíble. Genial. Yo creo que sería este ya el buen momento para comenzar a recibir y a escuchar a todos ustedes, a los que se conectaron con nosotros. Quienes tienen preguntas, por favor pueden o manifestarse en el chat o levantar la mano, lo que les quede mejor, y nos hacen las preguntas, nos dicen, abrimos los micrófonos y aquí están listos Sandra y Daniel para contestar sus preguntas. Mientras ellos se manifiestan, mientras ustedes se manifiestan, quería preguntarles por el tema del uso de la música. ¿Cómo están utilizando la música y con qué intención? ¿Cuál es el uso que le dan? Em, hay varias escogencias distintas. La escogencia de la pieza introductoria, digamos, de la Ujú. personalidad musical del podcast fue unilateral mía y yo súper arbitrariamente la impuse. Eso sí tengo que confesarlo, porque a mí esa identidad sonora sí que me obsesionaba, ¿no? Como que pienso siempre en el Daily del New York Times que mencionaba Daniel al comienzo y yo ya tengo la música del Daily, la tengo en mi cabeza todo el tiempo. Yo ya sé cómo empieza y tengo, un día mi sobrinito la estaba tarareando, digamos, o sea, esa identidad me parece una cosa importantísima. Entonces escogí una pieza de jazz que me parecía linda y ahí está. Pero el resto de las selecciones musicales, en una gran mayoría, si corren, si no me estoy equivocando, Daniel, tú nos contarás por cuenta de la producción de acorde y de Daniel, ¿no? Ese es básicamente el sitio por donde va la cosa. Ahí sí no interfiero yo. Sí, digamos que después de que nosotros grabamos nuestro primer episodio, de pronto fue en el momento en el que nosotros más tuvimos que hablar con los editores de acorde, digamos que ellos entendieran nuestra intención, qué queríamos proyectar con el episodio, pero desde entonces realmente ha sido un trabajo 100% del equipo de acorde. Ahí pues tengo que resaltar el trabajo de Dayan, que ha sido fundamental. Lo que te digo, tuvimos un periodo ahí de adaptación, pero aún una vez cogieron la idea, ellos se han encargado, ella sobre todo se ha encargado de esa parte de edición. Entonces, de pronto hay momentos un poco más dramáticos, momentos un poco más alegres, en fin, pero digamos esa identidad musical es con lo que nos ha colaborado Acorde, que pues ha sido buenísimo y también le da un poco de dinamismo a la conversación. A veces nos preocupa con Sandra cuando estamos viendo el guión que hay unas partes muy largas y no hay un clip, no hay algo que nosotros hayamos encontrado, un clip de audio interesante, decimos, bueno, no, tiene que, o sea, nos tienen que ayudar aquí porque no queremos mantener, pues, o sea, esa rigidez de nosotros dos hablando, sino tiene que haber algún apoyo de audio. Por otro lado, digamos, siguiendo con este tema de la identidad nuestra y pues la música de Sandra, también la portada fue fundamental para nosotros y eso fue Ujú. importantísimo porque
no sé, pues teníamos esta idea en la cabeza y Sandra con el título, que pues también tiene toda una historia de origen, también el título del podcast, queríamos proyectarlo e ilustrarlo y pues afortunadamente encontramos un artista que lo hizo, pues nos parece fantástica la portada y es algo que también las personas pueden recordar por ese dibujo, por esos dos buzos ahí buscando en ese barco. Entonces, pues es algo que ha contribuido a nuestra identidad y a la identidad del podcast, esto que hace que sea lo que es, ¿no? Juan Bueno, aquí ya Manuel, se están Lorena, manifestando. Sí, si quieres, recojo la pregunta de Juan Manuel, que además ha dale. sido un fan número uno de Buceando en el Naufragio. Un saludo, Juan Manuel. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por la pregunta, porque la recojo es porque Juan Manuel está preguntando por el origen del Del nombre. nombre Sí. del podcast. Es una historia un poco larga y un poema de una mujer, de una poeta gringa que se llama Adrienne Rich, que se llama Diving into the Wreck, que es la expresión original en inglés, que es la mejor traducción es buceando en el naufragio. Y ese fue el título que yo escogí para darle el nombre a mi audiocolumna en Caracol Radio. Una audiocolumna que yo no sé si ustedes se acuerdan, duró como un mes al aire. Yo sí la recuerdo. Entonces el día que me echaron, tomé la decisión de que era un título tan bueno que no se podía dejar perder. Además el ejercicio de pensar el análisis como un bucear en el naufragio, es decir, siempre tengo la imagen mental fuertísima, ¿no? Como el buzo con la lamparita mirando a ver qué encuentra, el wreck, que es como el resto pues del barco después de hundirse, hecho mierda. Eso es, acá no lo censuran a uno por decir eso, ¿no? No. En acorde tampoco. No hemos dicho malas Tampoco. palabras, tenemos que hacer uso de eso más frecuentemente, Daniel. Pero es como esta sensación de estar buscando y de tratar de reconstruir y demás, me parece que personifica bastante bien el tipo de trabajo que queremos hacer con el podcast. Entonces, me traje el título de la audiocolumna en Caracol Radio, me lo traje para el podcast y se lo propuse a Daniel y a Daniel le sonó, y después con la personalidad gráfica que logramos gracias a Javier Hernández. Sí. Sí, que entre otras cosas a mí me quedó gustando tanto que terminó haciendo la portada de mi último libro. Entonces, yo creo que hemos logrado construir, digamos, algo que es como muy elocuente, ¿no? Ninguna decisión ha sido tomada arbitrariamente. Bueno, aquí pues yo les propongo mencionarlos, pero queremos verlos o escuchar sus voces. Por ejemplo, Andrés Dica, si estás por acá, Andrés, si quieres manifestarle a todos tu pregunta, ¿dónde estás? Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Andrés. Bueno, muchas gracias por la charla, muy bacano pues poder compartir estos espacios. Y pues yo estoy empezando un podcast de fotografía y pues realmente no soy un experto en el tema. Y la idea pues es como compartir con personas que tengan como diferentes habilidades y como superpoderes. Pero quería saber de pronto un poquito más como ese proceso o como esa estructura, ese guión, no sé cómo lo llaman ustedes, de cómo es como el mecanismo que utilizan para la creación de un episodio. No sé cuánto tiempo se demoran o más o menos dicen como que, bueno, tenemos 3 personas, con eso es suficiente o no sé, pues si tienen de pronto como algún tipo como de guión para ese proceso. Gracias. Gracias, Andrés, por la pregunta. Digamos, si sirve de algo, nosotros tampoco teníamos ni la menor idea de cómo se hacía esto al comienzo. Daniel sabía mucho más que yo no. Yo apenas estaba, yo creo que yo llevaba como 6 meses oyendo podcast en este momento. Era un descubrimiento muy reciente para mí. Pero sobre el proceso que nosotros adelantamos, simplemente quisiera decir varias cosas y seguro Daniel va a añadir algo. El primer paso, y por esto preguntaba a alguien también en el chat, es definir el tema. En la gran mayoría de los casos, el tema internacional, como cada 15 días, que es cuando nosotros grabamos, es tan abrumador, está tan presente, es tan obvio, que casi siempre Daniel y yo tenemos en la cabeza el mismo tema.
Ha habido un par de ocasiones en los que tenemos temas distintos y entonces empezamos a mirar, bueno, qué tan fácil sería, qué tanta investigación habría que hacer, por dónde nos tendríamos que ir, pero nunca realmente ha sido un issue o una cosa difícil de lograr optar por un tema particular. A veces lo que decimos es, bueno, está bien, hagamos este esta vez y el otro lo hacemos dentro de 15 días, digamos, porque esos temas finalmente no se desaparecen. Pero sí son temas de coyuntura, justamente pensando en que tenemos que hablarle, digamos, a la gente de los temas que están pasando en este instante para que no sientan que esto es como una cosa de historia internacional con la que no se sienten conectados. Y después de eso, Daniel se sienta a hacer el proceso de investigación y de escritura. Eso funciona más o menos. Daniel investiga los orígenes, busca como el ángulo que darle al problema. Yo le mando cositas aquí y allá, le digo, mira, me encontré esta vaina, mira, me encontré esta otra cosa. Lo que vaya encontrando se lo voy mandando. Pero Daniel es el que se encarga, uno, de definir el ángulo del problema que vamos a tratar y dos, de reconstruir la historia detrás del surgimiento de ese problema. Y luego nos juntamos y les echamos el cuento. Ese es básicamente el proceso. Pero Daniel, yo creo que tiene mucho más que decir sobre el proceso de construir la historia, que es bien complicado. No, ahí para agregar un poquito, pues sí, empieza con la elección del tema. También hay temas que tuvimos en cuenta, dijimos, bueno, para la próxima, y se nos pasaron, digamos, las protestas en Hong Kong, siempre lo quisimos hacer desde un principio, y bueno, se nos pasó. Después, a los 15 días, como dice Sandra, había un tema aún más abrumador, más presente, a pesar de que pues ese ya llevaba un tiempo, y bueno, digamos, no se puede hacer todo, desafortunadamente, pero pues intentamos elegir las historias así. Y luego ya después de eso, pues, bueno, parte de la historia es, normalmente nos anclamos a algún tema, alguna noticia, coyuntura de esas 2 semanas, pero después de eso es intentar involucrarse y de verdad que empaparse el tema lo que uno más pueda. Hay distintas maneras, la manera en que yo lo aproximo es que, bueno, en Buceando en Naufragio no les estamos dando, mejor dicho, aparte, digamos, la última parte de reflexiones y todo, no es nada nuevo, no es nada distinto. Las noticias las pueden encontrar. Si buscan sobre el Brexit, van a encontrar las noticias sobre el Brexit. Van a encontrar todas las fechas, o sea, mejor dicho, es realmente Buceando en Naufragio es como es un rompecabezas de un montón de historias y noticias y columnas de opinión y papers a veces, dependiendo de cuál es el enfoque que le queremos dar. Entonces, de alguna manera, y la manera en la que yo me he aproximado al menos a la escritura del guión es intentar, en inglés hay una frase que es como going down the rabbit hole, que es, mejor dicho, involucrarse lo que uno más pueda y entrar a lo más distante a la noticia original para poder encontrar, bueno, cuál es esa chispa, de dónde empieza, cuál es el origen, y muchos podrán decir la historia empieza mucho antes o no es necesario irse tan atrás. Pero pues esas han sido las decisiones que hemos tomado. También en parte esos orígenes que mencionamos es porque a nosotros mismos nos llama la atención y creemos que al oyente le va a llamar la atención. Hay uno de los inicios que a mí, en lo particular, de los que más me gusta es en el episodio de Estados Unidos, en el acuerdo con los talibanes, pues que empezamos con esa historia de Barbara Lee, como ella fue la única persona que votó en contra a la resolución que iba a abrir la invasión a Afganistán. Entonces, son ese tipo de historias que apenas yo encontré esa noticia, apenas encontré ese hecho, dije, aquí empieza esa historia, ¿sí? Aquí inicia y desde aquí lo vamos a empezar a desenvolver. Pero nuevamente, es una cosa que yo le podría decir que el guión se demora uno 3 días escribiéndolo, a veces son 4, a veces 2, mejor dicho, eso varía, pero porque es un trabajo que se hace casi que desde que se acaba de grabar un episodio hasta minutos antes de empezar el otro. Sobre todo por los temas que nosotros estamos manejando, que son noticias que van evolucionando y ya muchas veces nos ha tocado en algunos episodios advertirles de antemano como, bueno, la cosa ya ha cambiado un poquito y seguramente cuando ustedes lo escuchen ya ha cambiado la noticia, pero lo interesante, digamos, el valor agregado de construir una historia en Buceando en Naufragio es que así haya evolucionado, haya crecido el tema desde el momento que nosotros publicamos el episodio, todavía tiene relevancia. Porque nos fuimos atrás en la historia, intentamos identificar el problema principal de ese tema internacional. Entonces,
obvio, el tema del Brexit ha evolucionado desde que nosotros grabamos el episodio en septiembre, pero si todavía le interesa entender cuáles son los orígenes, de dónde viene, al principio lo comparábamos un poco como una píldora para, mejor dicho, uno se escucha un episodio de Buceando en Naufragio y ya puede hacer al menos una conversación casual al respecto. Y son episodios que incluso han adquirido algo de relevancia muchos meses después. Entonces ahora sabemos que Israel tuvo una tercera elección y entonces, pues bueno, podemos remitirnos al episodio de Buceando en el que tratamos ese tema. Entonces, lo interesante de construir una historia así es que le hemos dado un poco más de vida de lo que a veces muchos epiodios de podcast tienen, que puede durar unos días y ya después de ese día ya no es tan importante. Y el tema de The Daily, que hacen podcast todos los días, es que tienen que hacer unos temas un poco más específicos. Ya después de una semana, de pronto ya no es tan relevante ese episodio en particular. Nosotros, como salimos cada 2 semanas, intentamos que sea un poco más amplio para que siga teniendo relevancia y bueno, hacemos seguimientos en Twitter también a veces. Y sobre la escogencia de los temas, perdón, Lorena, de una vez si quieres contestamos la pregunta sobre los temas históricos que nos preguntan Sí. Andrés y Juan Manuel. Si no hemos pensado en hacer episodios con casos históricos. Digamos, a mí sí se me ha alcanzado a pasar por la cabeza un par de cosas. Lo que pasa es que me parece que hay una demanda tan altísima por entender la cosa coyuntural que no he encontrado el espacio. Con Daniel nos pasa constantemente que acabamos de grabar un episodio y ya hay un grupo de tweets diciendo, creo que lo que deberían hacer en el próximo episodio es lo siguiente. Y es otra cosa que está pasando, porque es que el escenario internacional está lleno de vainas que suceden a toda hora y a una velocidad increíble. Entonces, por supuesto que sería maravilloso. Yo creo que si en algún momento el podcast llega a ser un ejercicio un poco más frecuente, que cada 15 días sería un espacio interesante para trabajar un poco más sobre temas históricos que son absolutamente fascinantes y de los que sabemos todavía menos que de los temas coyunturales. Claro, aquí también, para animarlo también a que prenda su micrófono o la cámara, Daniel Moreno. ¿Quieres hacer tu pregunta, Daniel? ¿Dónde andas? Sin pena. Por aquí ando. ¿Qué hubo, Daniel? Hola Sandra, ¿cómo vas? Muy Yo creo que bien, hace ¿cómo mucho estás? tiempo no nos veíamos, Claro que nos sí. hablábamos. No, sí, porque también ando tratando de hacer como un podcast sobre muchos temas que me están rondando en la coyuntura. Pero quería saber un poco sobre el tema internacional. ¿Cómo hacen ustedes para entender a la audiencia colombiana que tiene muchos imaginarios sobre lo internacional? Y muchos clichés pues que vienen mucho de las noticias nacionales y como de las fuentes de información nacionales, o si buscan romper con esos imaginarios o demás. Sí, esa es una gran pregunta. Yo creo que yo creo que, digamos, o sea, creo que estás siendo muy generoso cuando le adjudicas a los medios tradicionales la posibilidad de crearle imaginarios a la gente sobre temas internacionales. Yo creo que ni siquiera logran eso. Creo que ahí la deficiencia informativa es enorme. Si uno mira, yo es que me desencanté completamente de ese asunto hace mucho tiempo, pero la última vez que miré la sección de farándula de los noticieros nacionales duraba mucho más que la sección sobre noticias internacionales. Y la superficialidad en el nivel de cubrimiento es tal que uno ni siquiera ve a la gente discutiendo esos temas como con algún nivel de seriedad. Yo solamente siempre uso una anécdota cuando empecé a escribir mi columna en El Tiempo el año pasado, que tenía absolutamente decidido que fuera una columna dedicada a temas internacionales. Me acuerdo de alguien diciéndome, uy, no la va a leer nadie. No la va a leer absolutamente nadie. O sea, aquí se presume, y esto en teoría de medios funciona de formas fantásticas, se presume que como la gente no tiene interés sobre medios internacionales, entonces no demanda información internacional. Entonces el medio de comunicación le dice a uno, no, es que yo no publico información internacional porque la gente cuando yo estoy hablando de noticias internacionales se desinteresa completamente. Pues claro, se desinteresa porque los medios nunca han hecho la tarea de crear el interés y de explicar por qué tiene que estar uno pendiente de este tipo de fenómenos y por qué tiene que estarle poniendo cuidado a lo que sucede en el mundo. Entonces, el primer escenario que estamos intentando explorar con Buceando en el Naufragio es ese, el de generar interés, el de hacer atractivo el tema internacional, el de seducir un poco a la gente
para que se empiece a enterar de los temas internacionales. Ahora, en este tema hay una barrera con la que nosotros también hemos tenido que lidiar y en la que hemos intentado fórmulas de distintos tipos, que es la barrera del lenguaje. Si uno se quiere enterar de temas internacionales bien, tiene que por lo menos hablar otro lenguaje, uno, ¿sí? Y hay mucha gente en nuestro país que no habla inglés o que no habla francés o que no habla otro lenguaje y no puede acceder a los medios internacionales para enterarse. Entonces, parte de lo que nosotros también queremos hacer es romper un poco esa barrera y tratar de llevarle a la gente los temas internacionales y perdón, no voy a ser modesta con esto, vistos con un poco más de sofisticación, digamos, y con un poco más de sutileza y con un poco más de análisis en su idioma. Y que entonces eso no se constituya en una forma para decir, no, hombre, es que yo como no hablo inglés no puedo leer el New York Times, entonces no tengo nada que hacer. Ok, bueno, está bien, pero todavía está el país de España que tiene buena información internacional, todavía está buscando en el naufragio, en fin. Entonces, digamos, para ponerlo en una palabra, una forma muy parecida a la forma en la que yo concibo mi labor como profesora. Para mí, pararme en un salón de clase, hablarle a la gente es un ejercicio de seducción, de convencerlos de que lo que yo les estoy diciendo es importante, es interesante y les gustaría saberlo. Eso es justamente lo que estamos tratando de hacer en Buceando en el Naufragio. Bueno, por aquí también nos está haciendo una pregunta Paola. ¿Dónde estás, Paola? Tienes una pregunta sobre temas regionales. Paola no está. Bueno, entonces yo la leo. Paola dice, los que tocamos temas regionales en donde la información no es tan abundante como las ciudades principales o los temas de relevancia internacional, ¿cómo se podría solventar esa limitante? La respuesta a esa pregunta es el país de España, que es curiosamente, es una cosa absolutamente increíble, pero la última vez que hubo una crisis gruesa entre Colombia y Venezuela, alrededor del cerco diplomático y digamos todo lo que estaba pasando con esta supuesta operación humanitaria que estaban adelantando el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos en la frontera, ¿se acuerdan? A comienzos del año pasado, el medio que mejor estaba reportando lo que estaba sucediendo día a día y con análisis era el país de España. Los medios colombianos estaban haciendo un trabajo terrible, estaban contando la historia a medias, que era una cosa rara porque tenían reporteros en el lugar, pero estaban transmitiendo una información supremamente deficiente. Entonces, me he venido dando cuenta que para muchos temas regionales la versión América del país de España es supremamente nutrida, porque en eso sí los medios gringos son fatales, digamos, los medios gringos no registran nada de lo que pasa en lo que llaman los internacionalistas el sur global, a menos de que sea una gran tragedia o una gran cosa. Esa sección, y ellos tienen además muy buenos corresponsales y analistas, esa sección del país de España es muy buena. Sí, también aquí, Sandra, pues entiendo que la pregunta también que Paola nos hace va dirigida desde el punto de vista de ella como productora de contenidos, ¿no? Sí. Si ella produce temas que son regionales, sí. y ella tiene la sensación de que no hay tantos temas regionales como los internacionales, ¿cómo solventar eso? Yo me pregunto, ¿será que es cierto que no hay suficientes temas en las regiones? Yo me atrevería a decir que hay muchísimo. El tema es saber escarbar y hacerse las preguntas correctas. Yo vengo de una escuela que es la Radio Nacional de Colombia, donde se nutre básicamente de información regional. Y les puedo asegurar que el tema es hacerse la pregunta correcta y ponerse también desde el punto de vista de la audiencia de qué tema puede ser interesante, pero es un tema de excavar, de bucear y de... ¿Cierto? No, es que yo en mi cabeza entiendo regional como América Latina. Entonces, por eso no sabía si estaba hablando de regiones como región colombiana o si región como que queremos decir nosotros los internacionalistas, que son como regiones geográficas completas. Pero sí, en ese caso tengo mucho menos que decir, digamos, yo
a pesar de que muchos insisten en que soy periodista, no lo soy. Entonces no me puedo, eso sí, aquí háganle mucho más caso a Lorena que a mí, de por Dios. Bueno, aquí también tenemos a José Armando Solano. José Armando, ¿estás por ahí? ¿Te animas a abrir cámara o micrófono? ¿Micrófono? Eso, Dale. No, la pregunta que yo hice por escrito era, ustedes de las potencias europeas, Alemania, Inglaterra, España, Italia, ¿cuál de esos países consideran, o de otros de Europa que ustedes consideran, qué país tan aburrido, nunca van a dar de qué hablar, no van a dar material para un programa? ¿Cuál sería ese? Ay, uy, esa pregunta es tan peligrosa, yo creo que cualquier respuesta no la van a cobrar durísimo. Daniel, ¿tú tienes algo en la cabeza? Yo creo que, pues sí, está difícil esa pregunta. Yo no sé, digamos, también hay una cosa que nosotros tenemos que lidiar un poco y por eso es que de pronto no hemos tratado tanto los temas europeos. Ahora que lo pienso, como que tampoco hay muchos episodios sobre Europa. Brexit, el primero, ¿no? Brexit, el primero. Y es que, bueno, nosotros también estamos luchando un poco contra nuestra inclinación de Estados Unidos, ¿no? Cuando Sandra decía que era un tema favorito, al menos en mi caso, sí es como una cosa apasionante y casi que a veces Sandra es la que tiene que detenerme en no intentar que hagamos, que estudiemos Estados Unidos, en fin. Pero así decirle cuál país era el más aburrido de todos de Europa, no lo sé. Yo creo que me puedo arriesgar, habiendo consumido noticias en varios de estos países, digamos, siento que el lugar en donde más me aburrí viendo un noticiero en los lugares en los que he estado en Europa fue tal vez en Holanda. Y tengo la impresión de que los escandinavos en general son como muy buenos productores de series policíacas, se las recomiendo todas, son buenísimas, pero son como malos productores de noticias internacionales. Esa es como mi primera intuición. Entonces, todavía no me veo haciendo un capítulo de Buceando en el Naufragio sobre Finlandia, por ejemplo. O sea, sí, creo que por ahí iría mi respuesta puramente intuitiva, Armando. Bueno, y también está por acá Laura Quiza. Laura, ¿estás por acá? Sí, acá. Hola Laura, cuéntanos. Bueno, pues yo soy profesional en relaciones internacionales, también como mis colegas, y algo que siempre nos piden a nosotros es qué va a pasar, ¿no? Después del suceso. Entonces, Siria, ¿usted Sí. cuáles van a ser sus predicciones Sí. sobre lo que pasa en Siria? Sí. Obviamente, pues uno sale cansado de sus ejercicios, pero ya por fuera un poco de la academia, ya a mí me interesaría que en el podcast conociéramos ustedes qué creen que va a pasar, ¿no? Hay muchos escenarios de acuerdo a cómo vayan evolucionando los acontecimientos, pero me parece que podría ser un ejercicio interesante. Creo que incluso en el chat decían como una polla qué va a pasar con el Brexit, ¿sí? No sé si ustedes se animarían a hacer algo así, esa es mi pregunta. Sí. Esa pregunta está súper chévere, Laura, porque, digamos, lo primero el primer como sello con sangre que le ponen a uno en la formación académica es nunca ponerse en la tarea de hacer futurología, nunca ponerse a predecir nada sobre lo que va a pasar, porque eso no es lo suficientemente serio desde el punto de vista académico y demás. Pero yo estoy contigo, yo creo que es mucho más interesante hacer los análisis con perspectiva. De hecho, a veces Daniel y yo nos echamos rollos acerca de hacia dónde creemos que vaya a ir la cosa, arriesgándonos, por supuesto, a equivocarnos, porque eso es obviamente lo que puede pasar, y además ya poniéndonos, digamos, críticos con la alergia académica a hacer prospectiva, pues hay que decir que si uno construye teorías, no las construye solamente para explicar el pasado, sino que también a veces tiene la agenda
por ahí escondida de tratar de predecir el futuro. Entonces no es tan pecaminoso y aprecio la sugerencia porque creo que hacer ese tipo de cosas pues puede convertir el tema en una cosa un poco más dinámica y más interesante. Si funciona con las reinas de belleza, tiene que funcionar con las relaciones internacionales. Y un punto es que nosotros intentamos también, obviamente cuando hacemos esas predicciones intentamos advertir que pues esto mejor dicho, esto no está determinado que va a ser así, esto no está fijo, pero también es como la oportunidad de uno también equivocarse y porque también hay análisis valioso a la hora de predecir, ¿no? Hay un ejercicio valioso detrás de eso que solo se da al entender el escenario. Y como para dar un ejemplo, a veces lo equivocado o lo inesperado que puede ser los temas de uno cuando, mejor dicho, días después de que nosotros grabáramos el episodio en vivo, que fue sobre las primarias en Estados Unidos, todos los candidatos se salieron. Sí. Todos los candidatos se retiraron de las elecciones. Cosa que jamás se nos hubiera ocurrido que iba a pasar y además así de masivamente. Pues. Sí, entonces, de repente estábamos hablando en el podcast de, mejor dicho, histórico que hayan tantos candidatos demócratas en este momento, en este momento de la carrera, sí. Y de repente la próxima semana solo quedan 2 candidatos. Entonces, y nosotros ese día también hicimos algunas predicciones, nos dimos algunas libertades con el público y con la audiencia, con las preguntas del público, pero claro, uno está siempre al riesgo de equivocarse. Y quiero resaltar que Laura ha sido una colaboradora muy importante de Buceando en el Naufragio, una seguidora también muy especial. Entonces, ay, muchas gracias, Laura. Un abrazo. Bueno, y también está aquí, ya para finalizar, nos estamos acercando al final, Paula. Paula. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, primero que todo, yo quiero felicitar a Daniela y a Sandra porque hacen un excelente trabajo. Hacen que mis mañanas en el tren desde mi apartamento a mi trabajo sean muy amenas. ¿Dónde estás, Paula? Estoy en Chicago. Ay, no, me muero. Sí, yo estoy en Chicago. Lo sé. Cada que estoy en el tren te pienso. Muchas gracias. ¿En dónde vives en Chicago, Paula? Yo vivo en el norte de Chicago, vivo en un barrio que se llama Ravenswood. Sí, claro que sí. Por ahí estoy. Ahorita bueno, yo también me gradué de Ciencia Política en la Universidad de Roosevelt y estoy estudiando mi maestría. Y bueno, mi pregunta va enfocada en lo siguiente. Ustedes son muy buenos enfocando a la audiencia latina en los temas internacionales, ¿sí? ¿Qué sugieren ustedes para poder enfocar la audiencia estadounidense en temas latinoamericanos que no sean solo Venezuela, drogas, Venezuela y drogas? Porque yo he hecho varios trabajos en donde hablo, digamos, de la resolución de conflictos y esta gente no sabe nada de eso. No, no tienen ni idea. No tienen ni idea, eso es absolutamente cierto. Además hay como una... Hay como un desinterés o una desatención un poco más estructural reciente, digamos, porque durante la Guerra Fría sí estuvieron muy pendientes, a pesar de que estaban obsesionados con los temas de seguridad y demás. Después la guerra contra las drogas les produjo otra obsesión, pero en este momento estamos en un momento como de una tensión muy, muy baja, porque pues los problemas para ellos están en otro lugar, digamos. El otro día estaba inclusive discutiendo con alguien. Me acabo de ver la última temporada de Ozark, que no sé si la han visto en Netflix, es fantástica, a mí me fascina. Y en la última temporada, digamos, el gran enemigo son los carteles del narcotráfico, pero son los mexicanos, o sea, ya no volvió a aparecer Colombia por ninguna parte. Entonces sí hay un ejercicio, esto solamente para ilustrar cómo se ha ido transformando la atención de Estados Unidos en la región y el muy poco interés, digamos, la sociedad en general estadounidense no vive pendiente de los temas internacionales tampoco, a pesar de que son, digamos, un país con una actividad internacional enorme. Yo no sé, yo me imagino que conoces las cosas que he estado haciendo en PR, pero claro, las hace en español y para una audiencia latinoamericana, ¿no? Yo creo que valdría la pena hacer un ejercicio como ese, parecido en la medida en que explora no solamente los temas políticos y de seguridad y como la agenda negativa, sino también los temas culturales y demás, pero hacerlo en inglés para una audiencia angloparlante que esté interesada en aprender en temas latinoamericanos. Yo creo que eso sería una cosa fantástica. A ellos les ha ido muy bien con ese formato. Creo que es un formato interesante
y que mucha gente estaría, pues las audiencias de los podcasts son un poco audiencias de guetos, ¿no? O sea, son grupos de gente que están interesados en temas particulares, pues y así se va ampliando el interés del tema de alguna forma, pero yo me imagino que una cosa como esas tiene que tener una gran audiencia pendiente porque no tengo uno en la cabeza en inglés de todos los que escucho. Yo casi todos los podcasts que escucho los escucho, son gringos y los escucho en inglés. No tengo ninguno en este momento que pueda identificar como con ese tipo de aproximación. Yo no sé, Daniel, ¿cómo la ve? Pues no sé, yo siento que recientemente esto me hace pensar un poco en mi tesis cuando me tocó hacerlo y de lo difícil que era intentar identificar estos temas latinos en Estados Unidos y qué les importaba. Digamos, en ese momento el ejercicio que estábamos intentando hacer era identificar pues por cómo y por qué se toman decisiones hacia América Latina. Sí. Sobre todo pues en el siglo XXI y en años recientes. Y realmente la conclusión a la que llegué es que ese interés o esa proactividad de parte, al menos en el caso de Estados Unidos, viene sobre todo de la comunidad hispana y viene de los latinos que están en Estados Unidos y vienen de una creciente importancia que tienen en términos electorales, pero que más allá de eso no se atreven a construir política o de mirar hacia América Latina por algo que no sea eso. Entonces, a veces, incluso yo sé que lo estás haciendo la pregunta pues para generar contenido y para ver cómo atraer una audiencia internacional, pero fijarse que a veces la política se la dejan no desde Estados Unidos y qué le interesa hacer para América Latina o cómo le interesa aproximarse a América Latina, sino cómo es que los latinos en Estados Unidos o qué les importa a ellos, porque ellos son los que tenemos que complacer, en fin. Entonces, creo que es más bien lo que yo puedo decir es que es un desafío enorme y que de pronto hay algunos obstáculos en el camino, pero hay que encontrar esos focos de interés para generar contenido sobre América Latina. Yo a eso solamente añadiría que parte del éxito de los podcasts, Paula, y yo creo que ahí es donde reside, digamos, lo que yo considero es el éxito que ha tenido Buceando en el Naufragio, es que logran ubicarse en lugares particulares temáticos que no existían previamente. Entonces, yo desde que nosotros empezamos a hacer este trabajo he buscado por todas partes podcasts que produzcan contenido sobre temas internacionales con análisis en español y no he logrado encontrar uno como el nuestro. Entonces, ese tipo de ideas que en otros sectores son como, uy, miércoles, esto es empezar desde cero y quién le va a parar bolas a esta vaina y no sé qué. En el caso de la producción de podcast, siento yo que es el lugar justamente en donde reside el éxito de este tipo de ejercicios. En otras palabras, gracias. Hágale, doña Paula. Sí. Lo haré. Mil gracias. Vale. Bueno, ya estamos llegando al final de esta conversación. No sé ustedes, pero me pareció muy interesante. Además, también el poder encontrarnos con sus oyentes, con la audiencia de Buceando en el Naufragio, que están ávidos de información, y también de todos aquellos que están produciendo podcast o tienen una idea para iniciarlos. A ustedes también les digo que somos Opcore de Podcast, somos una productora de contenidos y sobre todo en este momento de podcast, y que estamos también disponibles para acompañar a los creadores en ese proceso de creación, tal como lo estamos haciendo con Buceando en el Naufragio. Nos pueden ubicar en las redes sociales, nos pueden escribir, nuestro correo es podcast@acorde.com, y también ustedes tienen sus canales de comunicación, Sandra y Daniel, porque están también recibiendo todo el tiempo propuestas. ¿Cómo los pueden contactar? Siempre les decimos que estamos en buceando en el naufragio @gmail.com o también en nuestras cuentas en Twitter @DanielPoeda y ya, sí, y @Sandra Borda. Son unas cuentas de Twitter bien clásicas. Sí, además porque ya han producido varios podcasts atendiendo sugerencias de sus oyentes. Así es. Entonces, pueden sugerir si tienen temas que no entienden, que quieren desmenuzar y que ellos les ayuden, ahí están. Y pues también estamos nosotros como Acorde, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Recordamos que este espacio detrás de podcast lo implementamos en esta época de cuarentena, esperamos tenerlo mucho tiempo después, lo estamos haciendo cada 8 días. Hace 8 días estuvimos con el podcast de La Silla Vacía
En 8 días también los invitamos para que estén pendientes de nuestras redes porque vamos a resaltar también una experiencia muy interesante de podcast que es La Bombillera, un espacio para resaltar las historias de mujeres creativas, historias inspiradoras, bien interesante. Entonces nos pueden contactar, estar pendientes de nuestras redes y también seguir, porque cada 8 días vamos a estar con un podcast diferente, así como estuvimos hoy con Buceando. Sandra, Daniel, muchísimas gracias. Un abrazo gigante para esta cuarentena. A ustedes muchísimas gracias, mil gracias Acorde por este espacio, me pareció fantástico, no me había sentido tan acompañada en un buen rato, entonces qué dicha estar acá charlando con ustedes e intercambiando ideas sobre podcast y sobre temas internacionales, es fantástico verlos, de verdad, mil gracias por acompañarnos. Sí, definitivamente no hay nada más rico que hablar de los temas que a nosotros nos apasionan y obviamente que más que los podcasts. Gracias a todos. Daniel está levantando la mano para Ay, Daniel, por despedirse. favor. Yo quería agradecerles también a todos los que nos acompañan, motivarlos a lanzarse. Yo creo que ha sido gracias a la ayuda de Acorde y obviamente de Sandra, pues y Luchi, Lorena y Dayani, bueno, y todos. Que hay que lanzarse, hay que hacer el podcast, hay que tomar esos pasos, a veces uno se traba mucho pensando y hay que lanzarse a eso. También hay una cosa muy linda y muy especial que hacen los de The Daily desde hace un rato y al final de su episodio mencionan a todos sus colaboradores y yo lo único que puedo recomendar es que se rodeen de personas que los escuchen, de personas que les aporten, que les ayuden, que los critiquen sobre todo. Entonces yo solamente quería hacer un agradecimiento a Sonia, a los dos Santiagos, a Andrés, a Carlos y a Laura. Ustedes saben quiénes son, que han sido las personas que me han aguantado desde septiembre, en donde siempre escuchando todas mis ideas y bueno, criticándome y colaborándome. Entonces quería solamente agradecerles y obviamente a todos los oyentes que nos acompañaron hoy y que nos escuchan en cada episodio. Vale, y estaremos pendientes del episodio del COVID-19. Que ya muy pronto estará en Buceando en el Naufragio. Gracias a todos. Buena tarde. Chao. Chao. Gracias, chao.